Bendiciones, familia en Cristo. Les saluda Joel de Loera, director del Apostolado Hispano de la Diócesis de Arlington. Y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Pasos de Fe, mi historia vocacional. Pues en esta ocasión nos acompaña el padre Marcelo López, que viene desde Cuenca, Ecuador. Él es el párroco de Santa María del Vergel, tiene 8 años ahí y está localizado en Cuenca, Ecuador. Y este julio va a cumplir 24 años de sacerdocio. Así que pues estamos muy bendecidos, padre, con su compañía en este día. Así que bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Joel. Un saludo muy especial también a todos los hermanos de esta diócesis, a todos aquellos que a través de las redes y a través de sus medios están en contacto. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Pues el padre Marcelo nos visita aquí en Arlington, Virginia, porque estará en un retiro matrimonial con Wilfredo y Maribel, que son los fundadores del Radio Matrimonio, un proyecto de Dios. Así que pues, y también está visitando otras comunidades, así que pues una gran bendición el tenerlo con nosotros. Y en esta ocasión, padre, pues quisiéramos conocerlo un poquito más, quisiéramos conocer su historia de origen, ¿no? Dónde nació, dónde creció, cómo fue su juventud antes de sentir el llamado, cómo fue que sintió el llamado a esta vocación tan hermosa del sacerdocio. Y cómo ha sido sus 24 años hasta el momento de sacerdocio. Nosotros queremos saberlo todo. Así que, pues, adelante. Hay un programa en el que dice, pregúntame. Exacto. Pregúntame. Pues sí, Joel, bien, yo soy de una provincia. El Ecuador se divide son 4 regiones, ¿no? Pues la más conocida tal vez de mi país es Galápagos, la zona insular, una zona muy turística, y también por el tema de todo lo que son estas islas y todas las especies que hay ahí, ¿no? Entonces ahí está la estación Charles Darwin. Mucha gente conoce el turismo de las Islas Galápagos. Después está la costa, que es la parte que da al mar. Allí está una de las ciudades más importantes, que es Guayaquil, el puerto principal que tiene la ciudad. Después tenemos pues la otra región, que es la región de la sierra. Esta región de la sierra es en la que estoy, está en el callejón interandino, entre las montañas de los Andes. Ahí pues en el nudo del Azuay está la provincia del Azuay, y ahí está la ciudad que es Cuenca, en la parte austral del país, y por supuesto viene la zona del oriente, la que da la selva. Mi país es un país no muy grande, 264,000 kilómetros, y allí en Ecuador, pues en esta parte austral está la ciudad de Cuenca, que es la capital de mi provincia, y a 40 minutos en vehículo, manejando decentemente, porque se puede hacer menos, a veces nos toca, está una tierra muy linda que se le conoce como el Jardín del Azuay, que es mi tierra. Yo soy nacido en Gualaceo, esta ciudad que Dios me permitió nacer allí. Soy el segundo de 3 hijos. Mi padre, mi madre tienen ya 54 años de vivir juntos. Tengo la dicha de tenerles a los 2. Wow, felicidades. De compartir la vida, sí. Somos 2 hermanos, el hermano mayor, que es Marco, él es abogado, y mi hermana menor, que es un ángel realmente para la familia. Ella tiene mucha vergüenza cuando yo digo esto, dice, no me diga así, pero yo a ella le debo en gran parte mi vocación, porque es la parte que asumió cuando ya mi madre ha envejecido, porque ella es bastante mayor, tiene 95 años. Ella le cuida a tiempo completo, full time, como dirían por acá, sí, 24 horas, 7 días a la semana, está pendiente día, noche, y entonces ella es mi hermana, el soporte, digamos, de este amor hecho servicio. Bueno, el proceso de mi vida vocacional inicia, como diría el profeta, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí, te llamé. Yo creo que va por allí, según me ha contado mi madre. Lo que pasa es que mi madre tiene a mi primer hermano, al mayor, y dice que
tenía un embarazo normal, digamos, con molestias y con esas cosas. Ella pensó que yo era mujer, porque dice que el embarazo fue muy tranquilo. No tenía mareos, no tenía muchas náuseas, y vivíamos en un lugar muy, muy lindo, a las orillas de un río, a las afueras de mi pueblo, y al frente estaba el hospital, y el hospital de mi pueblo también había una capilla en donde estaba el jubileo. Entonces ella fue a orar, siempre una mujer muy de Dios, y se puso de rodillas y dijo, si esta hija, porque estaba seguro que era mujer, tenía hasta nombre, me llamaba María de la Nube. Entonces dijo que le consagraba al servicio, porque habían religiosas ahí, para que sea monjita. Y dice que lo que nunca pateé ni molesté, sintió como la emoción y dijo, va a ser religiosa. Después se llevó la sorpresa que nací varón. Gracias a Dios, pues el amor de ella, el amor de mis padres, fue creciendo. Por eso digo que debió haber sido desde antes, pero ya conscientemente asistí a una misión que predicaban los padres redentoristas en una comunidad cercana allí que se llama Nálig, ¿no? Allí el predicador estaba con su sotana negra dando las charlas, la reflexión, la Eucaristía, y dice que yo estaba muy atento de lo que él decía. Hay pocas imágenes que recuerdo porque era apenas a los 3 años de edad. ¿3? 3 años de edad, wow. sí. Entonces yo tenía una profunda preocupación, ahora que hablaba de la antropología en el momento del almuerzo y de estos temas, pues yo tenía una preocupación antropológica, filosófica y teológica grandísima. A los pies del sacerdote, en la grada de abajo, él estaba en la parte alta, pues mi preocupación era la siguiente: saber si el cura tenía pantalón dentro de la sotana. Entonces me acerqué y le levanté la sotana y me di cuenta que sí tenía pantalón, y me di la vuelta y le dije a mi hermano, ñaño, allá decimos ñaño al hermano, es como decirle hermano, sí ha tenido pantalón, era la gran novedad. Y allí hubo una expresión muy linda, y según compartíamos antes sobre el programa Pasos de Fe, el padre Hidalgo, José Fidel Hidalgo, un sacerdote que está en el cielo, me tocó la cabeza, y en vez de decir porque me tocas, o sea, fue muy cercano, muy humano. Por eso él fue mi inicio de la vida vocacional, obviamente después de Dios, ¿no? Pero me dijo, claro, si los sacerdotes somos hombres de carne y hueso, tú también puedes ser sacerdote. Wow. Y eso me impactó. Así es que esa noche, llegando ya a la casa de mi abuela, empecé a destrozar las cosas de mi abuela, las zanahorias que las corté en forma de hostias. Tomé el agua de frescos, le llamamos ahí agua de hierbas, que se toma mucho, agua de viejas le decimos también, que es roja como el vino, y con una copa de ella, pues, y un libro de ella y sus lentes, que no los necesitaba ese tiempo, celebré mi primera misa. Yo creo que fue la primera misa, tal vez con más nobleza, pureza. ¿3 años? ¿Cuántos tenía? 3 años. Wow. Tenía muy buena memoria, cosa que ahora no tengo. Me había aprendido todo el texto prácticamente, y el texto bíblico que hablaba un poco de Caín y Abel. Entonces, así es como empezó, digamos, el recuerdo. Y después, pues, ya como todo en la vida, un proceso de años de discernir. Y esto que siempre les digo a la gente, porque a veces hay unos que o se sienten muy seguros o no se sienten seguros. Y dando gracias a Dios con lo recorrido, y sé que me falta lo que diga Dios, le doy gracias porque creo que es un constante sí. Es un ir diciendo sí todos los días, discurriendo lo que nos pasa, discerniendo la palabra de Dios para reiterar ese fía de María, que es también el de cada cristiano, ¿no? Entonces, así empezó la cosa un poco, Joel. Wow. Entonces, ya de adolescente, de joven, ¿cómo fueron sus años de adolescencia? Pues naturalmente usted tenía como que esa semillita ahí en su corazón desde antes de que naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, y después con esa experiencia que tuvo con el sacerdote. Pero después, como usted dice, los años avanzan, usted ya entra a la escuela eventualmente, los compañeritos, las cosas de niño y después de adolescente. ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Le interesaba el fútbol? ¿Le interesaba qué era la música, los compañeros, las niñas? ¿Cuáles eran sus intereses? Bueno, celebrar misa, ese era mi juego. Hoy hay muchos compañeros. Hace un poco tiempo que estuve en Pacho, acá por Long Island, me encontré con algunos de ellos y se ríen un poco porque
dice, mientras nosotros estábamos con el fútbol, nos metía a la misa. O sea, era celebrar la misa. Entonces, era mi pasión, es mi pasión. Entonces, es cero, pero la vida normal de un niño, ¿no? Fui muy buen alumno, muy buen alumno. Tenía una capacidad de memoria brillante, ya quisiera tener esa, con 2 maestros enormes. Mi madre, que fue maestra también, entonces, sí, en el ámbito de la oratoria, del canto, de la poesía, de la declamación, ella era la parte literaria. Pero hay otro gran maestro, que es el maestro de la sabiduría, de la humildad, de la honestidad, de la paciencia, que es mi padre, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios. No seríamos, y hay un llamado muy, muy especial a los esposos. De paso, una cuña por ahí para este trabajo de pastoral familiar. Depende mucho, mucho de ustedes, del futuro de sus hijos, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios por estos padres que me regaló, y empezó el proceso. Entonces el gusto por el canto, el gusto por la música, un poquito por ahí algunos instrumentos que aprendí, la guitarra sobre todo, que es mi instrumento, la poesía, la declamación, pero siempre con esta inquietud, siempre con esta inquietud. Muy deportista, ¿no? Más bien en el tema de la música, del arte, del teatro, pero también, o sea, un poco con el fútbol ahí, aunque sea de pelota rodando. De ahí entonces... mi idea era terminar la escuela e ingresar a un seminario. Entonces fui a hacer una experiencia, y esto es interesante porque no fue mi experiencia, fue la experiencia de mi hermano. O sea, él quería, pero fuimos los dos, aprovechamos y fuimos los dos, claro, por supuesto. Y cuando ya mi hermano le pregunta el padre redentorista, le dice que si le gustaría, me dice, no, esto no es para mí. Digo, pero a mí sí me gustaría algún momento, todavía me faltaba un par de años para terminar, y estaba aquí la idea. Terminé la escuela y quise entrar al seminario menor, y mi padre dijo algo muy sabio que ese momento no entendí. No tanto así como ahora, que a veces piensan que todo nos destroza a los seres humanos, a los niños, un no. No, él con todo ese estudio de la psicología fue muy tajante. Quiero irme al seminario. No, no destrozó mis sueños ni nada. Además me dio una respuesta muy lógica. Me dijo, eres muy pequeño, estás muy tierno. Si después esto, yo no me voy a oponer, termina el colegio, la parte de la educación básica al menos, y si decides, yo mismo te apoyaré. Pues listo. Entonces empezó la cosa, pasé a la secundaria, no sé cómo le llaman aquí, en mi tiempo se llamaba secundaria, el colegio, ahora le llaman octavo de bachillerato, me parece, en Cuenca, ¿no? Entonces empecé a estudiar octavo año de educación básica, perdón, no de bachillerato, el bachillerato es hasta tercero. Entonces, bueno, empecé y no desaparecí esa idea, incursionando en el teatro, en la música. Realmente muchos pensaron que ya esa idea desapareció. Pero le doy gracias a Dios, y ya cuando había terminado esta parte de la educación básica, le dije a mi padre, ahora sí es hora de cumplir. Y yo acepté lo que me dijo, ya cumplí la edad que me dijo, quiero hacer mi primera experiencia. Y ahí fue cuando, una vez más, tuve que decir sí. Esto lo digo porque a veces la gente, yo admiro a los que dicen siempre, nunca he vacilado. No, yo siempre quise ser cura, pero siempre hay que estar decidiendo, ¿no? Siempre hay que decir, como en todo en la vida. Sí. Me imagino que ustedes en la vida matrimonial es igual, cada día es un sí. Claro que sí, así es. Por supuesto. Entonces entré al seminario, a la primera experiencia con los redentoristas, tremendo también. Ese tiempo éramos solamente 2 hijos, entonces muy consentidos por la mamá, si te levantabas con ganas de comer lo que quieras, y pues ya, éramos los 2 nada más de ese tiempo. Y de pronto entrar a un ambiente totalmente distinto, en el que nos tocaba hacer de todo un poco, e inclusive una de las partes que hasta ahora me cuesta, madrugar. Entonces, bueno, empezó la vida allí, transcurrieron los primeros años, luego la filosofía ya con la misma comunidad. Ahí vino una crisis de temas de salud, unas alergias por ahí que se complicaron, y bueno, rebeldemente, porque tampoco es que porque uno quiere ser cura no tiene su rebeldía. Es más, yo creo que Dios nos llama en la actitud de que cada uno sea muy independiente en sus cosas, y que exprese lo que le gusta o no. Pues bien,
se dio un poco de conflicto con los coordinadores de la comunidad, llamémosle así, los superiores, como usualmente le llamaban. Siempre tuve un poquito de conflicto porque eso de que lo que dice el superior es la voz de Dios me costaba entenderlo a mí. Entonces confrontamos un poco, pero más por temas de salud. Me terminé retirando, ¿no? Me retiré cuando estaba ya en el tercer año haciendo la filosofía y regresé a casa. Me operé y todo, pero hay que ser sinceros, un poco resentido. Sí, como no me entendieron, o sea, no quisieron, y ya no quería saber nada de curas ni de nada. Oh, sí, llegó ese momento que decepcionó. Una pequeña crisis, ¿no? Y pasó algo medio especial, porque mi padre me recibió feliz, porque él nunca fue así cercano. Acordaránse, porque ahí voy a concretar algo después. Yo pensé que él se oponía a mi sueño, así que no quería. Entonces, cuando volví a la casa, fue el hombre más feliz del mundo. Mi madre lloró un poco, porque dijo, bueno, Dios sabrá. Sí. Mi hermano ni se diga, pues, a jugar los dos, ya estaba mi hermanita pequeña, de nuevo a compartir las cosas. De dos teníamos un dúo, cantábamos con mi hermano. Entonces, recobrar la vida y empezar algo nuevo, ¿no? Después de la operación, activarme, el trabajo, porque necesitábamos hacer. Nunca nos faltó el amor, pero nunca nos sobró cosas, porque las cosas no hacen la felicidad en los hogares. A veces hoy queremos dar todo, pero no nos damos cuenta que la presencia es lo más. Sí. Nunca nos sobró y nunca nos faltó, gracias a Dios. Son dos cosas lindas que se fueron, pero les tuvimos a ellos. Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar Derecho, porque mi hermano estaba ya estudiando Derecho. Ok. Saqué mi licenciatura en Derecho, pero allí ya pasada la primera etapa vocacional, digamos así, y el primer resentimiento, me di cuenta que el problema no era la comunidad, que ahí hay santos sacerdotes que pueden vivir ese estilo, que el problema era yo, que el Señor me llamaba para otra cosa. Conocí a un sacerdote espectacular allí, Hernán Serrano, con mucha obra social, con niños, con adultos, en el servicio de los huérfanos, de los enfermos, con una cercanía con los jóvenes, aunque le veían muy serio, muy parco, pero era increíblemente cercano. Cuando yo me di cuenta, yo estaba ya en cuarto de Derecho tal vez, pero tenía hasta aquí el tiempo copado. Sí. Estaba ya si no estaba en clases o no estaba en el trabajo, estaba en la parroquia. Alguna vez mi padre dice, ya dile al cura que te dé un cuarto allí. Digo, no, sí, lo tengo. Lo que pasa es que tengo que venir. Entonces me había metido y un día ya cuando había sacado mi licenciatura, mi título, me dice, ¿qué haces allí? Fue una pregunta para mí providencial. ¿Qué haces allí? Eso no es lo tuyo. Ya vuelve. No envejezcas sin motivo. Wow. Y cuando me dijo eso, surgió la idea de una comunidad en la que somos hoy sacerdotes. Con esta idea teníamos la idea de hacer una comunidad, una asociación de sacerdotes profesionales que nos manteníamos con nuestros sueldos, con nuestro trabajo, y teníamos esta misión del Padre Hernán. Wow. Estábamos en eso, hubo un gran obispo muy seguidor de Monseñor Romero, de la misma línea, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Pues él aceptó, nos acompañó en el proceso y dejando la carrera, empecé la teología nuevamente, pero con este sueño de hacer la comunidad. Después hubo cambios de obispo y el obispo es una mediación humana de la voluntad de Dios también. Pues. Claro. Entonces había la posibilidad que no reconozca ese estudio y tuvimos que ingresar al seminario ya, San León Magno, que es de la ciudad de Cuenca, y allí en ese proceso pues me hice diocesano, en donde creo que Dios me necesitaba, y desde allí ya 24 años sirviéndole a Dios en medio de la fragilidad humana y en medio de la grandeza de Dios, ¿no? Wow. Ese es un poco así. Podría hablar mucho, pero yo soy muy hablador porque creo que a mí mi madre en vez de biberón me dio un micrófono cuando era pequeño. Me gusta mucho, pero bueno. Gloria a Dios. No, pues gracias por compartir su testimonio, ¿no? Es maravilloso escuchar los diferentes testimonios de los sacerdotes, porque pues muchos tienen sus testimonios, o sea, cada uno es único, ¿no? Y es muy interesante como usted pues desde muy pequeño, ¿no? Sintió ese llamado pero también pasó por su etapa de rebeldía, de resentimiento, que eso yo creo que pues lo fortaleció, ¿no? Lo fortaleció, lo hizo más fuerte, lo hizo madurar, crecer, ¿no? Ese tiempo que pasó pues estudiando derecho, todo eso.
obviamente Dios utiliza todas nuestras experiencias, todo lo que hemos vivido, lo usa para un bien, ¿no? Y dígame, ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Cuándo comenzó a enfocarse así de una manera más específica en la pastoral familiar? Porque yo sé que usted hace mucho trabajo con los matrimonios, con las familias. ¿De dónde nació ese deseo? ¿O siempre lo ha tenido? ¿O de dónde salió y cuánto tiempo tiene así con ese enfoque? Volvemos a la familia. Mis grandes amores, ya hablando de lo místico, de ese apego espiritual, es la Eucaristía y la Virgen María, ¿no? He heredado mucho de mi madre. Ella fue de la Legión de María, siempre vinculada a la iglesia. Entonces, por allí el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen María, dos cosas. Y el trabajo de ella siempre se enfocó en los movimientos de apostolado seglar y el trabajo con las familias, porque a la final es el inicio de todo, ¿no? Sí. Entonces, eso marcó sin duda mi historia, y cuando yo me puedo considerar que tengo esos dos grandes amores, y los grandes amores pastorales son la familia, porque si no hay familia no hay nada. Y hoy es el gran error del mundo. Le da cosas, da casas, pero no da hogares, no da familia, no da el amor, y eso es lo que a la final se mantiene. Y el otro elemento son los jóvenes. Entonces creo que trabajar con los jóvenes, trabajar con las familias es fundamental. Desde que me ordené, Monseñor Cisneros, ya está en el cielo, Rodrigo Cisneros, se llamaba, un obispo de toda la vida. Fue obispo muy jovencito y que tenía un análisis muy crítico. Me dejó en la ciudad. Normalmente en mi diócesis había la costumbre de a los sacerdotes jóvenes mandarlos al campo, al esfuerzo. Y ya cuando te ibas volviendo viejito, te enviaban a la ciudad para que tengas una vida más descansada. Pero este obispo era de mucho análisis de realidad y de estadísticas. Entonces él decía, nuestra diócesis tiene el 70% de la población en la ciudad y el 30% en el campo. Estamos perdiendo la ciudad. Fui de los primeros sacerdotes jóvenes que dejó ahí a trabajar en la ciudad, en donde realmente resulta un poco complejo. O sea, tal vez tenemos ciertas facilidades, pero ganarse ese espacio es más complicado. Sí. Porque la ciudad es como el supermercado de ofertas, tienes de todo. Y ahí tienes que ganarte esos espacios. Entonces, ahí fue el trabajo con jóvenes, a cargo de la pastoral vocacional, a cargo de la pastoral juvenil, en la pastoral familiar de la ciudad, y definir en el trabajo de la escucha de la gente. Ahí uno se va haciendo sacerdote, porque cuando sale del seminario, sí, es la experiencia emocional, lindo y todo, pero ya la práctica pastoral, las comunidades nos hacen sacerdotes. Entonces, tuve la dicha de trabajar en 2 parroquias lindas, Hermano Miguel, en la que estuve 12 años, mucho trabajo social con los pobres, con la gente que necesitaba, en escuchar a las familias. Todas las tardes es el despacho parroquial y normalmente los problemas de la familia, desde las 3 hasta las 6:30 de la tarde, escuchando. Y después a otra parroquia, que fue el primer amor, digo así, porque fue crear esa parroquia de cero, organizar a las comunidades y todo, hasta cambiarme ahora, ya en el periodo de Monseñor Marcos Aurelio, que es mi arzobispo, Marcos Aurelio Pérez, a la nueva parroquia, luego de una experiencia fuerte también. Fueron 3 infartos seguidos, 3 años consecutivos, un infarto, otro infarto, otro infarto. ¿Quién? Míos. ¿Usted tuvo 3 infartos? Sí. Wow. Por eso, o sea, eso de joven, solo la cara. Gloria a Dios. Entonces, sí, ¿no? Una bendición de Dios, y para algo me tiene. Entonces pasé a esta nueva parroquia, que es una parroquia central también, que se llama Santa María del Vergel. Y es increíble. Y esto, a veces hablamos de la vocación del joven, tal vez que me están escuchando, pero también a sacerdotes que ya tenemos algún tiempo de caminar. A veces también nos desgastamos, y eso es ley física, ¿no? El roce de los cuerpos desgasta, produce fricción. Yo pensé que con 3 infartos ya no valía mucho. Ya no podía mucho, porque hablaba emocionado un poco, y yo soy muy emocional en hablar. Me cuentan que por acá hay un amigo a la izquierda que también es así, al predicar. Me chismearon, no sé. Un poco solamente. Sí, uno tiene que hablar con emoción, ¿no es cierto? Claro. Con manos, pies y ojos y todo lo que puede. Cuando se habla de Dios no hay como frenar. Entonces, me sentía que ya no era así. Y ahí fue cuando, pensando en la salud, mi obispo, con una actitud muy paternal, me buscó esta parroquia pensando más pequeña. Pero Dios tiene sus caminos. Vino la pandemia. Y en la pandemia, el dolor de mirar que la iglesia se quedaba vacía, que la gente se quedaba sin la Eucaristía, empezamos a transmitir
con una, no con esta maravilla de cámaras que tienen aquí, y que tiene Monseñor Michael, ¿no? Sí. El obispo, y que tiene tanta iniciativa. Yo voy muy gustoso de haber conocido esta diócesis, de haberles conocido al equipo de ustedes, al equipo latino y a su obispo. Pues sin todo esto empezamos realmente con cámaras de esas pequeñitas que se ponen encima del computador, claro. Pero empezamos a transmitir. No es obra nuestra, llegamos a tener un alcance tremendo. Recuerdo que en un Rosario de Aurora a las 5 de la mañana se conectaron 12,000 vivos. Wow. O sea, eso es, dicen para los que saben, y yo no sé, la gente piensa que yo sé mucho de estas cosas. No sé nada, yo me paro a hacer lo que amo, claro. Que es la Eucaristía y punto. Sí. Tenemos a Leonardo, un técnico allí que es muy bueno, pues yo no sé cómo le hacía, pero había mucha gente. Wow. Y se llegó sobre todo, y esa es la razón de que a veces esté viniendo 3, 4 veces en el año acá a muchas comunidades de Estados Unidos. La comunidad latina encontró un cura en su lengua, digamos, con sus expresiones, sobre todo los ecuatorianos, y se conectan mucho. Entonces, a veces no somos sino instrumentos, y voy entendiendo eso que le dice de Pedro: cuando eras joven te vestías, te ceñías la cintura y ibas a donde querías. Cuando eres viejo, otro te viste, otro te ciñe y vas donde no quieres, que es la voluntad de Dios. Entonces yo nunca pensé estar aquí, pero mientras pueda ser útil, allí. Entonces, así es como surgen, en cambio, las vocaciones o las opciones pastorales que hemos trabajado, ¿no? Y le pido al Señor seguir siendo útil mientras pueda de esta manera. Sí, no, pues muchas gracias por compartir, Padre, su testimonio como sacerdote, y bueno, esos 3 episodios que tuvo con su enfermedad, ¿no? Wow, o sea, 3 seguidos, 3 cada año. 3 cada año. Y no, o sea, ni imagino, o sea, yo jamás, yo creo que nadie se imaginaría que usted pasó por esos episodios hace, que 8 años. Exactamente, hace 11 años empezó el primero, sí. Wow. Entonces, pues una maravilla, ¿no? Que siga usted pues predicando, que siga usted misionando, ¿verdad? Y llevando la buena nueva de Jesucristo, sobre todo la buena nueva sobre el matrimonio y la familia, que bien, como usted ha dicho, es algo que yo también siempre he dicho, que todo comienza ahí, en el matrimonio, es la base, la célula de la familia, y la familia, la iglesia doméstica, como nos dice el catecismo, es la célula original de la sociedad, ¿no? Y si la familia anda mal, pues claro que la sociedad va a andar mal, y los jóvenes, o sea, como usted dice, los padres, nosotros somos los primeros catequistas, los primeros evangelizadores de nuestros hijos. Y lamentablemente, pues incluso en muchos círculos católicos, como que quizá no nos damos cuenta de eso, pensamos que el cura es el responsable de la educación de nuestros hijos, o el catequista, o la monjita, y claro, la iglesia está ahí para apoyar a los papás, para apoyar a las familias, pero no se puede sustituir, reemplazar el papel de papá y mamá como primeros educadores, ¿no? Entonces le agradezco por ser un sacerdote bien enfocado, que tiene esto como misión, porque es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestros líderes pastorales, nuestros obispos, sacerdotes, que nos recuerden a nosotros, los matrimonios, las familias, que tenemos que poner como prioridad nuestro matrimonio y nuestra familia, porque de ahí vienen también las vocaciones, ¿no? O sea, su vocación es un claro ejemplo, ¿no? De que cuando hay un papá y una mamá que realmente pues que están ahí en los caminos de Dios, que están en oración, que tienen una devoción a la Santa Eucaristía, a la Virgen María, pues entonces hay más probabilidades de que los hijos pues escuchen la voz de Dios, ¿no? Porque claro, el Señor puede llamar a quien sea, a alguien de la calle lo puede hacer cura, y hemos conocido varios testimonios así, ¿no? Pero sabemos que cuando hay una familia sólida en la fe, pues es más fácil, ¿no? Yo pienso que está en sintonía con Dios. Sí, yo creo que hay esos 2 casos, como muy bien dice Joel, ¿no? Puede Dios llegar en el vacío total de la oscuridad total de alguien, precisamente porque falta una familia. Entonces no es raro que alguna persona no tuvo los padres que le hablaron de Dios, es más, ni siquiera compartió con sus padres, y ese vacío es el que le llena. Pero habemos también los que somos del otro lado.
Cuando a veces nunca falta el que le pregunte, ¿y por qué se hizo cura? Sobre todo malintencionadamente, porque piensan que nunca hubo otra opción. Entonces yo digo, no, sí me he enamorado, todas las posibilidades he tenido. Lo que pasa es que encontré un amor fundamental. Y además he sido tan feliz que yo no me imagino cómo hay gente que pueda vivir sin Dios. Entonces uno quiere compartir esa alegría, claro. Y ahí están los papás, o sea, los padres que sin ser perfectos nos van enseñando lo perfectible que es el ser humano y que uno puede ser mejor. Hasta no hace mucho, cuando mi madre todavía estaba en lucidez plena, a pesar de sus años, era mi gran maestra. Llegaba y le consultaba alguna cosa. Obviamente me toca discernir a mí, hoy a mi padre, pero están allí. O sea, para mí son fuerza, ahora ya no. No les voy a llevar los problemas ajenos, ¿verdad? Sí. Pero llego, les veo. Ahora para venirme acá, ella no sabe ni la distancia ni la ausencia, cuántos días van a estar. Porque además está olvidando ya con su demencia senil, pero le tengo. Y lo más importante, cuando le digo, me da la bendición, que te vaya bien. En una convivencia que pensó que de pronto era un día, no 12 días fuera de casa, pero bueno. Entonces ahí está, y a mí, como una persona vieja, como alguien que ha caminado en la vida, como alguien que el Señor le ha permitido por sus estudios, pero sobre todo con la experiencia de la comunidad, orientar a muchas parejas. Es tan fuerte la presencia de mi padre y de mi madre, cuanto más para un niño. Soy hoy eso, y ese es un llamado enorme. Queremos tener vocaciones, así como queremos tener buenos gobernantes, así como queremos tener buenos profesionales y buenos ciudadanos, hagamos buenas familias. Tenemos lindas casas, pero no tenemos amor dentro de esas casas. La gente está cada día más comunicada por estos aparatitos, sí, pero incapaz de comunicar el sentir, el amar, sí, la tristeza o la alegría con el que está al frente. Entonces, durmiendo este cantante Arjona, no muy conocido, pero haciendo que haya pingüinos en la cama por la distancia física, espiritual, afectiva que hay de unos con otros. Entonces hay que recobrar allí el sentido de Dios en la familia como padre, ese momento de sentarse a compartir, sí, una grandeza, algo muy rico o algo muy sencillo, pero dar gracias a Dios por tener que comer. Amén. Sobre todo por tener a alguien. Yo ahora mis padres, tengo la dicha que pasan conmigo en la parroquia, ahí en la casita cerca de la parroquia, yo comparto con ellos. Y yo ya no voy a la casa que ellos tienen, una casa grandecita que tienen en el pueblo, porque la razón de ir no eran las paredes, claro, eran ellos. Claro. Entonces, piensen en eso. Allí está para mí el principio, porque la gran vocación cristiana, ¿cuál es? La vocación al amor. Y uno aprende a amar primero con los primeros, la familia. Cuando uno ya sabe amar en ese sentido, creo que puede amar después al joven, a la familia, al triste, al pobre, al enfermo, al anciano, al que nos necesita, ¿no? Amén. Y algo que usted dijo hace unos momentos, que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y en realidad a cualquier persona que amamos no es tanto lo material, sino que la presencia, el regalo de la presencia, ¿no? Entonces, pues ya para concluir, Padre, ¿algún consejo o alguna idea para aquellas personas, sobre todo los jóvenes, que aún no están seguros de su vocación, que están discerniendo, pero que de repente ni siquiera han considerado el sacerdocio, por lo que escuchan en el mundo, por el miedo, quizá muchas veces los mismos papás católicos con las mejores intenciones para sus hijos, quizá ellos mismos a veces no apoyan quizá esa opción, porque yo he escuchado muchos papás que dicen, no, es que no quiero que mi hijo viva solo, nosotros nos venimos de México o del Salvador, de nuestro país, para que nuestros hijos tuvieran oportunidades de estudio, para que fueran doctores, abogados, no para que fueran curas. Allá pudieron haber sido curas allá en nuestro país, pero venimos para que tuvieran más oportunidades. Así como que ese miedo. Y otros dicen, yo quiero tener nietos. yo quiero tener nietos. Y así como que, ok, pero no se trata de ti, se trata de tu hijo. Entonces, algún consejito práctico, así como que... Dos cosas. La primera, en torno a lo que decía. Lo mejor que puede dar usted, ni siquiera es su presencia, Joel, porque ni usted ni yo somos eternos. Lo mejor que le puede dar a su hijo es a Dios. Porque cuando falte plata, estará Dios. Porque cuando falte salud, estará Dios. Porque cuando le falte alguien que complementa la relación afectiva del ser humano, estará Dios.
Si no tiene a Dios, se le va la novia y se quiere suicidar. Y chao, chao vida, se acabó todo. No, estará Dios. Cuando le falte usted como padre, a esos 6 muñecos hermosos que conocí la otra noche, usted no estará físicamente, pero estará Dios. Y aunque usted no esté, va a llenarles la vida. Eso es lo primero, darles a Dios. Entendiendo esto de dar a Dios, ¿qué es lo que quieren los padres? Y esto a mí me pasó alguna vez. El papá en el trabajo de la promoción vocacional dijo, mi abuelo fue abogado, mi padre es abogado, yo soy abogado, yo quiero que él sea abogado. Yo no quiero que se rompa esta tradición. ¿Qué cura ni qué cura? A ver, la situación es muy sencilla. Sí, el hijo de este señor es abogado, pero yo le siento más cura frustrado que abogado exitoso. Porque él prefiere dar una charla a jóvenes aunque no gane. Profesionalmente no ha tenido éxito, porque no es feliz. Como padre usted tiene que buscar la felicidad de su hijo, la realización de su hijo. Y entonces, primero, si Dios, que es Padre, respeta nuestra libertad, respete la libertad. Cuando la persona quiere ser y es lo que en su más profunda esencia está llamado y responde al sí, es feliz. Porque ¿de qué le sirve tener solo plata pero no ser feliz? ¿De qué le sirve tener un título, un cargo que durará un poco pero no es feliz? Yo creo que vale la pena. En mi segundo infarto, que fue el más grave, 6 días en cuidados intensivos, ya pensé que me iba, es más, yo ya me estaba despidiendo, dije, me voy a donde me espera por quien tanto he vivido y amado. Solo había una cosa que es la que me hacía sentir muy bien de haber vivido, el haber servido. La palabra que di a alguien que estaba triste, el haber ayudado a una pareja que no se divorcie, el haber ayudado a una madre que no aborte, el haber ayudado a un joven que no se suicide, el haber dado de comer, no yo ni de lo mío, haber sido ese nexo entre los corazones buenos que servían en la mesa. Eso es lo único que vale la pena en un momento. Por eso, y a los jóvenes, decía el Papa Juan Pablo, no temas en decirle sí a Cristo, no tengas miedo. No eres el mejor, te lo aseguro, pero no eres el peor. Eres único, que es diferente. Y puedes servir con tus dones, con tus talentos, con tus cualidades, con lo que tú eres, y dejar una huella. Que no digas un día como Agustín, tarde te descubrí, tarde te amé, cuánto lo siento. Hoy eres joven, pero la vida se va tan rápido. Aprovecha ese tiempo y piensa que este mundo es responsabilidad de todos. Muchos ya no están, se fueron porque se murieron. Algunos todavía estamos, pero la mayoría no ha nacido. Y los que estamos debemos dejarles un mundo mejor. Anímate, que además Cristo no nos elige ni por bonitos, ni por santos, ni por genios. Nos elige porque nos ama. Déjate amar y ama como Él. Amén. Padre, su bendición. Que Dios me las bendiga y que bendiga mucho la tarea que realizan y que a través de la red podamos hacer presente a este Dios de la vida, a este Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. A ustedes, Dios gracias. Los bendiga. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal y compartir este bello testimonio del Padre Marcelo López. Y nos vemos a la próxima. Adiós.